Cuando hieren a Cáncer, no se ve simplemente una reacción emocional pasajera. Se despierta una tormenta ancestral, profunda y sagrada, que brota desde las aguas más oscuras y misteriosas del zodiaco. Cáncer es el guardián del alma, el refugio del corazón, el eco de la memoria emocional de la humanidad. Herir a un Cáncer no es solo causar un daño individual, sino tocar la fibra más íntima de la conexión emocional universal. Y cuando eso ocurre, el dolor se transforma en una fuerza ancestral que pocos pueden comprender y mucho menos enfrentar. Cáncer pertenece al elemento agua, pero no es una corriente superficial. Es el mar profundo, el océano que lo recuerda todo, que lo siente todo, que no olvida jamás. No por rencor, sino porque su energía está hecha de recuerdos, de vínculos, de instintos protectores que trascienden el tiempo. Cuando alguien hiere a Cáncer, hiere ese núcleo sagrado donde habitan la lealtad, la ternura y la entrega incondicional. Pero en ese mismo instante también despierta un poder latente, el de la resiliencia más poderosa, la del ser que ha sido derribado pero no destruido, que ha llorado en silencio pero se ha reconstruido en la oscuridad. El dolor en Cáncer no se expresa con gritos ni escándalos. Es un silencio que cala hondo, una retirada estratégica que muchos confunden con debilidad. Pero esa retirada es el principio de una transmutación interna. Cáncer se aísla no para desaparecer, sino para renacer. En la cueva emocional donde se resguarda, forja su coraza, reconstruye su fe, y cuando vuelve, lo hace con una sabiduría que solo el sufrimiento profundo puede otorgar. Cada lágrima derramada se convierte en fuerza espiritual. Cada traición vivida se convierte en lección sagrada. Quienes subestiman a Cáncer por su dulzura, por su sensibilidad, por su aparente vulnerabilidad, desconocen que están frente a una de las almas más fuertes del zodiaco. Porque el verdadero poder no está en lo que arde, sino en lo que fluye sin cesar, en lo que sostiene la vida misma. El fuego puede impresionar, pero es el agua la que da forma al mundo. Y Cáncer, como signo cardinal, no solo siente, guía, lidera, transforma. El corazón de Cáncer es una fortaleza invisible. Puede que no imponga con palabras duras ni gestos altivos, pero guarda una lealtad feroz por aquellos que ama y una determinación indomable para proteger lo que considera sagrado. Cuando lo hieren, su alma grita en lo más profundo, pero su espíritu no se rompe. Aprende a mirar con nuevos ojos, a poner límites, a soltar sin dejar de amar, a cuidar sin aferrarse. Esa es su evolución, ese es su crecimiento, el alma que ha sido herida y aún así decide seguir amando, pero desde la dignidad, desde la conciencia, desde la fuerza interior. Cáncer es la madre cósmica, sin importar el género. Es el principio nutritivo del universo. Pero también es la madre que ruge cuando tocan a sus crías, la que se transforma en fuerza imparable cuando su mundo interno es vulnerado. En la mitología, representa el hogar, pero también el ciclo, la muerte y el renacimiento, el retorno a la esencia. Y esa esencia es inviolable, incorruptible, eterna. Cuando hieren a Cáncer, el universo toma nota. Porque no es un alma más, es un canal directo a lo emocional, a lo divino. La herida se convierte en canal de creación, en poesía viva, en arte que sana. Y lo que no mata a Cáncer lo vuelve invencible, no en la forma ruidosa de una guerra, sino en el poder silencioso de quien ha conocido el abismo y ha elegido volver a la luz. Allí donde otros se quiebran, Cáncer se curva, se adapta, se transforma. Y aunque pueda parecer frágil, es inquebrantable. Porque quien vive desde el corazón, quien ama sin condiciones, quien entrega sin máscaras, tiene la fuerza del universo latiendo dentro de sí. Cáncer no necesita vengarse. La vida se encarga de equilibrar lo que fue injusto. Su alma lo sabe. Su mirada lo refleja. Su andar lo confirma. Herir a Cáncer es tocar el agua sagrada que limpia, pero que también puede arrastrar. Es invocar una energía que responde no con violencia, sino con transformación. Porque Cáncer es alquimia emocional. Es el alma del zodiaco. Es la cicatriz que se vuelve escudo. Es la lágrima que se convierte en antorcha. Es la noche que al final del dolor, siempre anuncia el amanecer. Cuando se hiere a Cáncer, no solo se afecta al individuo, se sacude un pilar invisible que sostiene a quienes le rodean. Porque Cáncer, en su esencia más profunda, no vive solo para sí mismo. Su vida está entrelazada con la de aquellos a quienes ama.
No hay signo que se entregue con más alma a la construcción del hogar emocional, a la contención silenciosa, a sostener incluso cuando el mundo le exige más de lo que debería dar. Por eso, cuando se rompe la confianza de un Cáncer, el eco de esa fractura no se detiene en la herida, se expande por cada rincón de su mundo, tiñéndolo todo de una nueva sensibilidad, de un nuevo aprendizaje, de una cicatriz que transforma su forma de amar. El alma canceriana no olvida porque su memoria no es mental, es emocional. Recuerda lo que se sintió, lo que vibró, lo que palpitó en lo más profundo. Por eso, la traición o el abandono no son simples eventos, son terremotos internos que reconfiguran su estructura. Pero en ese reordenamiento, Cáncer descubre una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza ancestral que le conecta con su linaje, con la energía lunar que le rige, con el misterio de los ciclos que destruyen para renacer. La luna, su regente, no es un astro estático. Cambia constantemente de fase, muta, reaparece, y aún en la oscuridad de la luna nueva, sigue ejerciendo influencia sobre las mareas, sobre el cuerpo, sobre el alma. Así es Cáncer, aun cuando parece ausente, sigue afectando profundamente todo lo que toca. Su poder no se grita, se siente. Su presencia no se impone, se recuerda. Y cuando es herido, aunque parezca haber desaparecido, está en plena transformación, fortaleciéndose en silencio, preparándose para una nueva etapa donde ya no se entregará desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. La armadura de Cáncer no está hecha de frialdad ni de indiferencia. Está forjada con el arte de discernir a quién abrirle el alma. Cada herida le enseña a protegerse sin endurecerse, a amar sin disolverse, a cuidarse sin cerrarse. Esta alquimia lo convierte en un sabio emocional, en alguien que ha cruzado tormentas y ha elegido no dejar de sentir, pero sí de tolerar lo que le destruye. El dolor lo hace más selectivo, más intuitivo, más sabio en su entrega. No deja de dar amor, pero aprende a dárselo primero a sí mismo. Cáncer no responde a las heridas con odio. Su esencia no vibra en la venganza, sino en la comprensión. Aunque le cueste, aunque el proceso sea largo, llega un momento en que mira hacia atrás no con rencor, sino con claridad. Entiende que muchas veces fue herido por no poner límites, por no reconocerse a tiempo, por dar sin medir. Y en esa realización, su alma florece. No hay mayor redención para un Cáncer que reconocerse como el guardián de su propia paz, que entender que no necesita ser mártir de nadie para ser valioso. La conexión de Cáncer con los ciclos naturales lo vuelve un ser profundamente resiliente. No le teme a los finales, porque intuye que siempre hay un nuevo comienzo. Si ha sido herido, no se queda para siempre en el papel de víctima. Puede llorar, puede quebrarse, puede incluso parecer perdido. Pero luego se levanta, como la marea que retrocede solo para tomar más fuerza. Y cuando regresa, lo hace con una energía que inspira, que guía, que recuerda a otros que también es posible sanar sin perder la ternura. En su versión evolucionada, Cáncer se convierte en un faro emocional. Su dolor lo vuelve compasivo, pero también lo dota de un radar infalible para detectar la falsedad, la manipulación y el egoísmo disfrazado de amor. Ya no se entrega ciegamente. Ahora elige con conciencia. Ama desde la plenitud, no desde la necesidad. Cuida desde la abundancia, no desde el sacrificio. Su energía maternal, que antes se perdía en salvar a otros, ahora también se enfoca en construir su propio templo interior. Cáncer herido es la crisálida. Cáncer sanado es la mariposa que recuerda cada sombra que atravesó. Su historia no es una de debilidad, sino de ascenso. Desde las aguas estancadas de la tristeza emerge como guía emocional, como protector de lo sagrado, como símbolo viviente de la capacidad humana para sentir intensamente sin dejarse destruir por ello. El verdadero poder de Cáncer radica en su capacidad de regeneración emocional. Mientras otros huyen del dolor, él lo enfrenta, lo abraza, lo transforma. Sus lágrimas no son signo de derrota, sino de fertilidad espiritual. Riegan el terreno de su alma para que florezca una versión más sabia, más entera, más luminosa de sí mismo. Su sensibilidad, lejos de ser un defecto, es su brújula, su poder más puro, el canal que lo conecta con las emociones colectivas, con los anhelos más profundos de la humanidad. Cuando Cáncer sana, no solo sana por sí mismo. Su proceso se convierte en ejemplo, en medicina, en guía para otros corazones rotos que no saben por dónde comenzar. Y lo hace sin arrogancia, sin necesidad de reconocimiento. Simplemente vibra en una frecuencia más alta, más auténtica, más íntegra.
Porque ha recorrido los laberintos del alma, ha tocado fondo, y ha vuelto con la perla que solo se encuentra en las profundidades más oscuras del océano. Herir a Cáncer es poner en marcha un proceso misterioso e inevitable, el nacimiento de un ser más completo, más consciente, más luminoso. Nadie vuelve a ver igual a un Cáncer que ha sido herido y ha resurgido. Porque en su nueva mirada hay profundidad, hay compasión, pero también hay una determinación sagrada de no volver a traicionarse a sí mismo. Y en esa transformación, se convierte en algo más que un signo. Se convierte en un símbolo viviente del poder de la emoción, de la redención, y del amor que, pese a todo, elige seguir existiendo. Cuando Cáncer es herido, también se desencadena un proceso mucho más profundo que trasciende la emoción inmediata. Se activa la memoria kármica del alma, el archivo silencioso de otras vidas, de otras heridas, de otras entregas que no fueron valoradas. Cáncer guarda en su interior no solo las emociones del presente, sino también el eco de lo que ha sido en otras existencias. Por eso, el dolor no se vive solo desde el ahora, sino como una resonancia de algo más grande, más antiguo, más arquetípico. Su sufrimiento es espiritual, no solamente humano. Y es allí donde nace su verdadera misión, transmutar ese legado emocional para cortar patrones, liberar linajes y abrir camino hacia una nueva forma de amar. El poder de Cáncer no radica únicamente en su sensibilidad, sino en su capacidad de canalizar emociones colectivas. Es el emisor y el receptor de las vibraciones emocionales que muchos no se atreven a reconocer. En el zodiaco, representa el umbral entre lo visible y lo invisible, entre el vientre materno y el mundo exterior. Por eso, cuando es herido, su proceso de sanación no solo le pertenece. Lo que Cáncer atraviesa sirve de purificación energética para todo su entorno. Su alma se convierte en crisol donde se quema el dolor acumulado de su familia, de su historia, de su linaje. Se convierte en el alquimista emocional que transforma la herida en comprensión, el vacío en contención, la nostalgia en sabiduría. Cáncer no necesita gritar su valor, porque su grandeza reside en lo que no se ve. Mientras otros buscan validación en lo externo, él construye su templo dentro. Y cuando ese templo ha sido atacado, no responde desde el ego, sino desde el alma. Su respuesta es silenciosa, pero profunda. No se rebaja, no se justifica, no compite. Se eleva. Y en esa elevación arrastra consigo todo lo que ya no vibra con su nueva frecuencia. Personas, hábitos, vínculos, formas de amarse. Todo lo que ya no honra su esencia es soltado con el dolor de quien se despide de algo amado, pero con la sabiduría de quien ya no puede seguir traicionando su verdad. Hay en Cáncer una relación inseparable con la vulnerabilidad. Pero no como debilidad, sino como coraje de mostrarse auténtico en un mundo que glorifica las máscaras. Cáncer herido aprende que ser sensible es un acto de valentía. Que llorar no es rendirse, sino liberar. Que retirarse no es perder, sino proteger el santuario interior. Que poner límites no es egoísmo, sino amor propio. Que reconstruirse no significa endurecerse, sino amarse desde una nueva conciencia. Y así, paso a paso, su herida se convierte en maestría. Ya no necesita probar nada a nadie. Ha conocido su oscuridad, y eso le da un poder que nadie le puede quitar, el de sostener su luz con firmeza. La conexión lunar de Cáncer lo hace un maestro de los ritmos internos. Sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Intuye cuándo hablar y cuándo callar. Percibe las emociones ajenas como si fueran propias, y muchas veces carga con lo que no le corresponde. Cuando es herido, también comienza a diferenciar lo que viene de afuera y lo que le pertenece. Aprende a devolverse a sí mismo, a honrar su propia voz, a limpiarse de energías ajenas. Esta purificación lo vuelve más fuerte, más ligero, más intuitivo aún. Ya no se deja arrastrar por la marea emocional de los demás. Aprende a flotar en su propio mar, a guiarse por su brújula interna, a ser faro y no naufragio. Desde lo más alto del simbolismo zodiacal, Cáncer encarna el arquetipo de la Gran Madre, del útero cósmico, del principio nutritivo universal. Herir a ese arquetipo es intentar apagar la llama sagrada de la compasión, del cuidado, del amor incondicional. Pero esa llama no se apaga. Porque no es personal. Es ancestral. Es divina. Es la misma fuerza que hizo nacer al mundo, que sostuvo la vida en sus inicios, que dio calor cuando todo era oscuridad. Esa llama arde en el corazón de cada Cáncer. Y cuando se le intenta destruir, se enciende con más intensidad.
Arde para sanar, para iluminar, para renacer. El viaje de Cáncer tras la herida es un retorno al poder interior. En un principio puede parecer que todo se desmorona. Que la traición, el abandono, el dolor emocional lo ha quebrado. Pero lo que se quiebra no es su esencia, sino la vieja estructura que lo limitaba. Lo que cae es lo que ya no le servía. Lo que duele es lo que debe ser liberado. El verdadero Cáncer, el que ha renacido, es indestructible. Porque ha cruzado el umbral del dolor y ha vuelto con los ojos abiertos, con el alma limpia, con el corazón más fuerte que nunca. Cáncer, cuando se reconstruye, se convierte en una fuente de vida para los demás. Irradia una paz que no es superficial, sino profundamente ganada. Sabe guiar sin imponer. Sabe contener sin absorber. Sabe amar sin perderse. Se convierte en un espejo para otros, mostrando que es posible ser intenso sin ser dependiente, ser sensible sin ser débil, ser amoroso sin ser ingenuo. Se convierte en prueba viviente de que el dolor no es el final, sino el principio de una nueva sabiduría. En el gran viaje del alma, Cáncer tiene una de las tareas más nobles, enseñar a la humanidad a sanar a través del amor. Pero para hacerlo, debe atravesar sus propias noches oscuras, sus propias batallas emocionales. Y cuando las atraviesa, no solo se transforma a sí mismo. Eleva la frecuencia del mundo. Eleva la energía del colectivo. Porque cada vez que un Cáncer sana, el universo entero se purifica un poco más. Y eso lo convierte, no en víctima, sino en héroe silencioso de una guerra emocional que pocos se atreven a librar. Una guerra que no se gana con espadas, sino con la verdad del alma. Y en esa guerra, Cáncer renace como leyenda. En las profundidades ocultas del zodiaco, Cáncer encarna no solo la emoción, la memoria y la intuición, sino también el umbral entre los mundos. Cuando es herido, se despierta no únicamente un proceso interno de sanación, sino también una conexión directa con las fuerzas invisibles que rigen los ciclos de la vida y la muerte, de la protección y la transformación. Cáncer no es solo un signo de agua. Es el portal entre lo que fue y lo que será, entre la raíz y el fruto, entre el alma y la materia. Y cuando esa energía es atacada, lo que despierta es un poder espiritual dormido que desafía cualquier lógica superficial. El alma canceriana posee una conexión natural con los planos sutiles. No solo siente emociones, las canaliza. No solo recuerda, sostiene la historia emocional de quienes ama. Herir a Cáncer es como intentar oscurecer la luna, algo que puede parecer posible desde la ilusión, pero que en realidad solo revela su resplandor más íntimo cuando llega la noche. Su herida lo empuja hacia una introspección tan profunda, que muchas veces acaba tocando niveles del ser donde se despiertan dones psíquicos, capacidades intuitivas agudas y una percepción del mundo invisible que pocos llegan a dominar. Desde esta dimensión, el dolor emocional se convierte en un ritual de iniciación. Cada herida marca el inicio de una transformación alquímica. El dolor que otros evitarían o negarían, Cáncer lo recibe como una semilla sagrada. Llora, pero esas lágrimas no son de derrota, sino de limpieza. Se retira, pero ese retiro no es huida, sino una ceremonia de retorno a su templo interior. Y en esa ceremonia, su alma comienza a recordar su verdadera naturaleza, la del médium emocional, la del oráculo silencioso que siente antes de que ocurra, que intuye sin pruebas, que ama sin razones. El arquetipo de Cáncer también está profundamente ligado al ciclo lunar y al sagrado femenino universal. Independientemente del género, toda alma canceriana es portadora de este principio creativo, protector y dador de vida. Cuando Cáncer es herido, toca las fibras de esa energía creadora y se ve obligado a redefinir su relación con el poder de la nutrición. Deja de alimentar lo que le drena, de cuidar lo que no lo cuida, de contener lo que no lo honra. Y es entonces cuando su energía maternal se vuelve selectiva, consciente, casi divina. Ya no se desgasta. Ahora crea. Ya no se sacrifica. Ahora decide. Ya no se esconde. Ahora irradia. Ese resplandor no es ruidoso ni invasivo. Es el tipo de luz que guía sin hablar, que transforma sin intervenir. Es la luz de quien ha sanado su herida y ha comprendido que el amor no es sufrimiento, que el cuidado no es renuncia, que la entrega no es olvido de sí. Esa comprensión lo convierte en un canal para elevar la vibración de cualquier espacio que habite. Porque Cáncer que ha sido herido y ha sanado, ya no necesita demostrar su valor.
Se convierte en un testigo viviente del alma encarnada, del amor que no claudica, de la sensibilidad que trasciende. Existe también en Cáncer una profunda sabiduría sobre los ciclos del tiempo. Sabe que nada es para siempre, que todo tiene un ritmo, que incluso el dolor tiene un final si se le permite enseñarlo todo. Esta sabiduría, que en otros signos podría verse como resignación, en Cáncer es aceptación serena. Por eso, al ser herido, no se resiste eternamente. Llora lo que hay que llorar. Siente lo que hay que sentir. Pero también sabe cuándo cerrar la puerta, cuándo dejar ir, cuándo honrar su dignidad por encima del apego. No porque no ame, sino precisamente porque ha amado tan profundamente que comprende que forzar lo que ya no vibra es una forma de traición hacia sí mismo. Esa conciencia le permite renacer. No como antes, sino más completo, más entero, más verdadero. La luna en su viaje nos recuerda que incluso en la noche más oscura, hay una promesa de luz. Así es también el proceso de Cáncer. En su aparente fragilidad se esconde la fuerza de todos los mares, de todos los nacimientos, de todas las madres cósmicas. Y cuando ya no necesita aferrarse al pasado, cuando su herida se convierte en sabiduría, entonces se convierte en un verdadero canal de transformación. Además de su poder emocional, Cáncer herido y renacido desarrolla un sentido impecable de protección energética. Aprende a leer las intenciones sin que se las digan, a cerrar puertas sin gritar, a blindar su corazón sin amargarse. Se convierte en un guardián silencioso de su paz. No permite el caos donde antes toleraba, no abre donde ya no hay respeto. Su energía se convierte en un filtro sagrado, solo entra lo que suma, solo permanece lo que honra. Y lo demás, simplemente se desvanece, sin necesidad de confrontación. Cáncer no es un guerrero de espadas, sino de silencios. No gana batallas con fuerza bruta, sino con resiliencia. Su victoria es la sanación. Su venganza es la transformación. Su revancha es convertirse en su mejor versión. En un mundo que glorifica lo externo, él enseña la gloria de lo interno. En un mundo que acelera, él recuerda el arte de sentir. En un mundo que teme llorar, él honra las lágrimas como parte del viaje sagrado del alma. Así, lo que parecía una herida, se convierte en bendición. Lo que parecía un final, se transforma en portal. Lo que parecía pérdida, resulta ser liberación. Porque Cáncer es un signo de retorno, vuelve a sí mismo, vuelve a su centro, vuelve a su verdad. Y desde allí, ya no necesita validación, solo presencia. Su sola existencia es una prueba del triunfo del alma sobre la herida, de la luz sobre la sombra, del amor sobre el miedo. Y eso lo convierte en uno de los signos más poderosos, aunque su poder no haga ruido. Cuando el mundo lo hiere, Cáncer se convierte en el testimonio vivo de que no hay emoción que no se pueda trascender, no hay dolor que no pueda ser transformado, no hay noche que no anuncie un amanecer. Él es el puente entre la herida y la redención. Y su sola mirada, después de haber sanado, lleva la calma de quien ha tocado el abismo y ha regresado para iluminar el camino de otros con su silenciosa, invencible luz. Cuando se hiere a Cáncer, no solo se toca una emoción, se toca una red invisible de raíces que lo conectan con todo lo que ha amado, protegido y sostenido en silencio. No se lastima a un ser individual, sino a un sistema emocional completo que ha aprendido a cuidar de otros con una devoción ancestral. Porque Cáncer no ama de forma ligera, ni entrega en porciones, ni siente a medias. Cada vínculo que crea es un hilo sagrado que cose pacientemente con su alma. Por eso, la traición, el abandono o el desprecio no son heridas simples, son grietas que sacuden los cimientos de su mundo interno. Y sin embargo, es en esa fractura donde el alma canceriana se reconfigura hacia su verdadero destino. Lo que pocos comprenden es que Cáncer no solo siente por sí mismo, sino que siente por generaciones. Guarda en su pecho la voz de los que no pudieron hablar, el llanto de los que no fueron escuchados, el deseo de los que fueron callados. Porta una memoria emocional transgeneracional que lo convierte en el sanador de su linaje. Por eso, cada vez que es herido, su alma se ve empujada hacia una misión más grande, liberar la emoción estancada de su historia familiar, desatar los nudos invisibles que lo atan, y restaurar el flujo sagrado del amor dentro de su árbol genealógico. Su dolor no es solo personal, es un eco del alma colectiva de los suyos. Y su sanación es una revolución silenciosa que libera a todos los que vinieron antes. En lo más profundo de su espíritu, Cáncer sabe que la sensibilidad no es un obstáculo, sino un don. Un don que,
como todo regalo divino, requiere de pruebas, de batallas, de cruces. La herida no lo hace débil, lo hace despierto. Lo obliga a discernir entre lo que nutre y lo que destruye, entre lo que parece amor y lo que es manipulación disfrazada. Cáncer herido comienza a desarrollar un radar interno mucho más afinado. Aprende a leer las energías sutiles, a distinguir los gestos vacíos de las verdaderas intenciones. Y aunque al principio le duele aceptar que no todos tienen un corazón tan puro como el suyo, llega el día en que comprende que su luz no necesita aprobación, sino alineación. La casa 4, que lo rige, no habla solo del hogar físico, sino del hogar interior, del núcleo emocional en el que uno se siente a salvo. Cuando ese hogar ha sido invadido, cuestionado o derribado, Cáncer renace reconstruyendo un santuario mucho más firme dentro de sí. Ya no es un refugio dependiente de otros, sino un templo que se sostiene con sus propias manos. Cada emoción canalizada se convierte en piedra, cada límite marcado en columna, cada acto de autoamor en un fuego sagrado que lo abriga desde dentro. Y así, sin darse cuenta, comienza a vibrar como una fuerza que no necesita defenderse, porque su sola presencia establece respeto. Cáncer, en su forma más elevada, es una manifestación del amor universal. No del amor complaciente, ni del amor temeroso, sino del amor que sabe cuándo nutrir y cuándo soltar, cuándo proteger y cuándo permitir que el otro crezca por sí mismo. Su proceso de sanación lo convierte en guía emocional para otros, incluso sin pretenderlo. Su sola energía puede cambiar la frecuencia de un ambiente cargado. Su mirada puede calmar tempestades internas. Su abrazo puede ser hogar para quien ha vagado por mucho tiempo sin rumbo. Y lo logra no desde la perfección, sino desde la verdad cruda de quien ha llorado, ha caído, ha dudado, y aún así eligió seguir amando. Cuando su herida se vuelve conciencia, Cáncer descubre también un nuevo concepto de fuerza. Ya no es la fuerza que resiste, sino la que fluye. Ya no es la que se endurece, sino la que se adapta sin perder su esencia. Ya no es la que se sacrifica, sino la que se honra. Esa transformación interna lo convierte en un líder emocional sin corona, en un alma que guía sin imponer, en un corazón que enseña desde la empatía, no desde el juicio. No necesita tronos, ni escenarios, ni reconocimientos. Porque Cáncer ha entendido que el verdadero poder es invisible, que se teje en los detalles, en la ternura, en la paciencia, en la constancia del alma que cuida incluso cuando no es vista. En la carta natal, la posición de la luna, su regente, marca el tipo de refugio que el alma canceriana necesita para florecer. Cuando ha sido herido, Cáncer explora ese lugar lunar con profundidad renovada. Busca su raíz emocional, la abraza, la reconfigura, y desde allí se reinventa. Puede nacer una vocación sanadora, un arte, una capacidad de sostener a otros sin absorberlos. Puede manifestarse un talento para transformar el dolor en creación, en alimento emocional, en obra que eleva. Porque todo lo que Cáncer toca con su sensibilidad, se transforma en semilla fértil. Es capaz de convertir una lágrima en poema, un silencio en consuelo, un recuerdo en ritual sagrado. El alma de Cáncer no olvida. Pero lo que aprende al sanar es que recordar no siempre es revivir, sino redimir. Que la memoria no tiene por qué ser cárcel, sino altar. Que el pasado, en lugar de herida abierta, puede ser fuente de poder. Porque si ha sobrevivido a tanto, si ha sentido tanto y aún así está de pie, entonces está listo para guiar a otros en su camino emocional. Y esa guía no requiere palabras grandilocuentes, sino presencia constante. No necesita grandes gestos, sino gestos verdaderos. Porque el alma canceriana no busca brillar sola. Busca que todos brillen desde su raíz, desde su hogar interno, desde su verdad más vulnerable. Cáncer no es simplemente el signo del amor, es el signo del renacimiento a través del amor. Cada herida lo regresa al corazón, y cada regreso lo vuelve más sabio. No más frío, no más distante, sino más sabio. Y esa sabiduría se nota en su forma de mirar, de escuchar, de tocar el alma sin invadirla. En un mundo que celebra lo rápido, lo superficial y lo ruidoso, él se convierte en una revolución silenciosa que devuelve lo sagrado al centro de la vida. Y así, desde su profundidad herida, desde su luz reconstruida, desde su templo restaurado, Cáncer se eleva como guardián de lo invisible, como arquitecto de la emoción, como un faro indestructible que sigue iluminando incluso cuando ya nadie lo ve. Cuando se hiere a Cáncer, se activa un antiguo poder contenido en el misterio del agua primordial.
Este signo no solo representa las emociones humanas, encarna la matriz cósmica donde todo nace, donde todo se gesta antes de tomar forma. Por eso, al atravesar el dolor, Cáncer no solo se transforma a sí mismo, purifica el inconsciente colectivo al que pertenece. Cada lágrima que derrama no es un signo de debilidad, sino una corriente sanadora que limpia memorias estancadas, propias y ajenas. El alma de Cáncer, al ser herida, se vuelve un canal entre mundos, entre tiempos, entre dimensiones que escapan al entendimiento lineal. Su relación con la luna lo conecta con las mareas invisibles del alma humana. Así como la luna gobierna los océanos, también Cáncer gobierna los ciclos emocionales de quienes lo rodean. Cuando es herido, no solo siente el dolor en su cuerpo emocional, sino también en el tejido sutil que lo une a los demás. Por eso, su proceso de recuperación exige una alquimia emocional que va más allá del perdón. Exige recordar su esencia cíclica, comprender que el dolor también es estación, que el invierno emocional no es final, sino recogimiento. Y desde ese recogimiento, Cáncer descubre el poder de la metamorfosis silenciosa, de las transformaciones que ocurren sin testigos, donde el alma vuelve a parirse a sí misma sin necesidad de que nadie lo comprenda. Su sensibilidad es su radar espiritual. Mientras otros buscan señales en lo externo, Cáncer las descifra en la vibración de una mirada, en el eco de un gesto, en lo que no se dice. Cuando es herido, afina este poder de forma radical. Desarrolla una sensibilidad psíquica que lo convierte en guardián del alma humana. Puede entrar en una habitación y saber quién necesita consuelo sin que nadie lo exprese. Puede tocar una herida con palabras justas, como si leyera el corazón del otro. Pero este poder, cuando no es comprendido por quienes lo rodean, muchas veces lo vuelve blanco fácil de incomprensión, de abuso energético, de vínculos donde se le exige dar sin recibir. Y es justamente en ese conflicto donde Cáncer aprende a diferenciar entre entrega y desgaste, entre compasión y sacrificio tóxico. Existe en él un llamado profundo a proteger. No solo a las personas, sino también los espacios, las ideas, los sueños. Cáncer herido se convierte muchas veces en guardián de causas invisibles, de luchas emocionales que nadie ve, pero que él siente como propias. Este impulso protector lo lleva a transformarse en un arquitecto del cuidado. No cuida desde la obligación, sino desde la sacralidad. Cada gesto suyo, cada acto de ternura, lleva impreso un propósito mayor, recordarle al mundo que la protección no es debilidad, que la contención no es sumisión, que la vulnerabilidad no es inferioridad. Por eso, cuando se sana, se convierte en una figura casi mística, es el refugio viviente, la fuente emocional donde otros beben sin saber que están bebiendo de su dolor transformado en amor. Su relación con el pasado no es un simple apego. Es una puerta de acceso a una sabiduría ancestral que pocos comprenden. Cáncer puede recordar no solo sus propias vivencias, sino también ecos emocionales de vidas pasadas, de memorias familiares, de antiguas heridas que vibran todavía en su interior como si hubiesen ocurrido ayer. Esta sensibilidad temporal lo vuelve un cronista emocional del alma humana. Cuando es herido, su conciencia se expande hacia lo invisible, y comienza a atar hilos que otros han dejado sueltos. Da sentido a lo que parecía roto, honra lo que otros han olvidado, y encuentra belleza incluso en el dolor, porque su alma sabe que todo lo sentido tiene un propósito más allá de la forma. El viaje del Cáncer herido no es lineal. Tiene recaídas, momentos de cierre y reapertura, fases como la luna que lo rige. A veces parece que retrocede, pero en realidad está volviendo a una raíz más profunda. Porque su sanación no es superficial, es orgánica, celular, espiritual. Y cuando finalmente emerge de la oscuridad, no lo hace como quien ha vencido a su dolor, sino como quien lo ha convertido en una ofrenda. Ya no busca venganza, busca creación. Ya no busca ser entendido, busca ser verdadero. Ya no busca llenar vacíos ajenos, busca florecer desde su plenitud. Y esa plenitud es una victoria en sí misma, una afirmación luminosa de su capacidad de amar incluso después del abismo. Cuando Cáncer abraza su esencia sin miedo, se convierte en un espejo para otros. Refleja lo que los demás no quieren ver, pero necesitan sanar. No con palabras duras ni confrontaciones, sino con una presencia tan honesta que obliga a mirar hacia adentro. Es entonces cuando su energía se convierte en medicina. No una medicina que se toma, sino que se vive. Su vida entera es un acto de curación colectiva. Y allí, en esa consagración silenciosa, Cáncer deja de ser el signo que sufre y pasa a ser el signo que despierta a los dormidos,
que ablanda corazones endurecidos, que recuerda que el alma se regenera a través del amor propio, del límite claro, del abrazo consciente. El signo de la Madre Universal también guarda una conexión con lo lunar sagrado, con las diosas que custodian los misterios de la vida y la muerte. Por eso, Cáncer también lleva en su interior la energía de las iniciaciones emocionales profundas. Cada dolor vivido es una puerta a un nivel mayor de consciencia. Cada abandono es una llamada a volver al hogar interior. Cada rechazo es una lección para honrar el propio valor. Y al atravesar esas pruebas, no solo se convierte en un alma fuerte, sino en una maestra emocional, una fuente que transforma su sombra en guía para los demás. En lo más alto de su expresión, Cáncer no se queda en el pasado. Lo honra, lo integra y lo trasciende. Se convierte en quien crea nuevos futuros desde el amor, no desde el miedo. Es entonces cuando su alma florece en su máximo esplendor, como un manantial que ha aprendido a cuidarse para poder seguir dando, como un océano que ha aprendido a contenerse para no inundar, como una luna que ya no se esconde, sino que ilumina sin culpa. Porque el alma de Cáncer, cuando ha conocido el dolor y ha elegido seguir amando, no es solo fuerte, es invencible. Cuando Cáncer es herido, el universo entero parece entrar en pausa, como si la misma energía lunar que lo rige retrocediera para que el alma pueda respirar en medio del dolor. Este signo, cuya conexión con el elemento agua le otorga una percepción sensorial que trasciende lo racional, experimenta las heridas como impactos que atraviesan las dimensiones del tiempo y del alma. Su sensibilidad no se limita al presente, es atemporal, absorbente, profundamente simbólica. La herida no se localiza en un solo momento, sino que se ramifica hacia atrás y hacia adelante, tocando capas del inconsciente colectivo, reflejando no solo sus propios dolores sino los de todos aquellos a quienes ha amado, los que lo formaron, los que viven en su memoria emocional. El símbolo del cangrejo no es casual. Esta criatura, que se protege con un caparazón pero se mueve lateralmente, refleja la forma en que Cáncer enfrenta las adversidades. No embiste de frente ni responde con agresión directa. Rodea, observa, siente, recoge datos emocionales, procesa en silencio. Pero cada uno de estos movimientos contiene una sabiduría ancestral, la del que sabe que no se trata de ganar guerras, sino de proteger lo sagrado. Cáncer es custodio de lo invisible, guardián de los pactos no dichos, testigo de las promesas del alma que otros olvidan. Por eso, cuando lo hieren, algo sagrado se quiebra. Pero esa misma ruptura es lo que lo impulsa a despertar a su poder más elevado, el de renacer sin perder la ternura. En su estado evolucionado, Cáncer aprende a integrar su herida como parte de su legado espiritual. Comprende que no está aquí solo para proteger, sino también para educar emocionalmente. Y no desde el rol del mártir, sino desde el del alquimista. La herida, en sus manos, se vuelve lección. El abandono, en su alma, se transforma en maestría de amor propio. La traición, en su corazón, se convierte en discernimiento sagrado. Porque Cáncer no solo sana, transmuta. Y en esa transmutación, encuentra un llamado que va más allá de sí mismo. Su proceso interno es una obra de arte emocional que inspira a otros a mirar dentro, a reconciliarse con sus sombras, a recuperar la fe en la ternura como fuerza invencible. Su relación con el cuerpo es otro campo donde la herida emocional deja huella. Cáncer no separa la emoción de la carne. Lo que no se dice, lo que se reprime, lo que se calla por amor, por miedo o por lealtad inconsciente, se manifiesta en su salud, en su energía vital, en su forma de habitar el mundo. Pero cuando comienza a despertar, el cuerpo se convierte en templo de sanación, en oráculo que revela lo que el alma necesita liberar. El tacto, el alimento, el descanso, el movimiento consciente, todo adquiere un carácter sagrado. Cáncer comienza a sanar no solo sus emociones, sino todo su ser, y en ese proceso aprende a poner el cuerpo al servicio de la vida, no del sacrificio. Existe también en Cáncer un vínculo profundo con la infancia, tanto la propia como la colectiva. Su herida muchas veces lo reconecta con memorias de niño no comprendido, de afecto condicionado, de cuidados entregados pero no recibidos en la misma medida. Al sanar estas memorias, no solo se libera a sí mismo, se convierte en una figura sanadora para las generaciones futuras. Es capaz de dar a otros niños lo que a él le faltó, de crear entornos emocionales nutritivos, de romper con cadenas de frialdad y desapego que se repiten de generación en generación. En este sentido, Cáncer no es solo un signo protector, es un revolucionario emocional. Porque donde hubo silencio, él lleva palabra.
Donde hubo distancia, Él crea refugio. Donde hubo olvido, Él devuelve la memoria afectiva. La capacidad de recordar en Cáncer es una de sus herramientas más poderosas. No se trata de nostalgia banal, sino de una memoria emocional que le permite ver los ciclos de la vida con profundidad. Cuando ha sido herido y atraviesa su proceso de transformación, comienza a unir puntos, a ver patrones, a comprender la trama invisible que ha guiado sus vínculos. Y esa comprensión le da poder. Porque al comprender, suelta. Al integrar, se libera. Y en esa liberación descubre que no necesita cargar con todo. Que puede soltar el rol del salvador, del sostén emocional perpetuo, del que siempre está para todos. Aprende que cuidarse es una forma elevada de cuidar a los demás. La energía de Cáncer también guarda un misterio oracular. Es un signo que, cuando se conecta con su intuición, puede percibir lo que está por venir, lo que no ha sido dicho, lo que está latente en el aire. Cuando ha atravesado sus propias heridas, este don se afina con una claridad sorprendente. Puede sentir cuando un vínculo no es sano antes de que la mente lo entienda. Puede presentir movimientos energéticos en su entorno que otros ignoran. Puede intuir los tiempos justos para hablar, para callar, para actuar. Esta sabiduría, que emana de su conexión con la luna, lo convierte en una figura profundamente mágica. No necesita rituales externos para conectarse con lo sagrado, él es el ritual, es la marea viva que conecta cielo y tierra a través de su alma. La epifanía más grande que alcanza Cáncer después de haber sido herido es que su sensibilidad no es una carga, sino su pasaporte hacia dimensiones superiores del alma. La sensibilidad, lejos de ser un punto débil, es su radar para detectar lo que merece ser amado y lo que debe ser dejado atrás. Es la brújula que le permite navegar el caos con sabiduría emocional. Es el sensor que le permite encontrar belleza donde otros solo ven ruina. Es, en última instancia, el don que lo convierte en puente entre mundos, en guardián de lo humano, en arquitecto del amor que sostiene sin poseer, que abraza sin ahogar, que guía sin dominar. En la vastedad del zodiaco, donde cada signo aporta una nota a la sinfonía cósmica de la existencia, Cáncer canta una melodía que nace del corazón profundo. Una melodía que ha sido afinada por la herida, templada por el dolor y consagrada en el renacimiento. Su poder no se ve a simple vista, pero transforma todo lo que toca. Su grandeza no busca tronos, busca almas que despierten. Porque cuando Cáncer sana, no solo se eleva, eleva al mundo entero con la luz suave y firme de su amor invencible.